Las escenas postcréditos se han vuelto hoy en día inseparables de las películas de grandes franquicias. Es el elemento que permite hacer avanzar un universo de una película a otra en un universo expandido. Entre las que no se deben spoilear bajo ninguna circunstancia, las que se revelan 3 días después del estreno para vender mejor la película y las que te venden ilusiones aunque no lleven a nada. Al punto de ser consideradas como un indicador de si una película es buena o mala. Y según yo, ese es uno de los principales problemas del universo Marvel. Porque esa firma tan marcada, que acompañó los momentos de gloria del estudio y que muchas franquicias intentaron copiar sin lograrlo, poco a poco se ha convertido en una prisión. Y el público, por su parte, se ha vuelto súper crítico. Lo que en un principio se supone que es un extra, ahora se vuelve una parte indispensable de la película que debe permitir finalmente avanzar la historia global. Pero, ¿cómo culpar al público? Es Marvel quien, en los últimos años, ha aislado cada historia y que intenta, como puede, crear hype en los últimos segundos. Solo que hoy, Marvel ha perdido esa magia de las escenas postcréditos. Y se siente obligado a usar en cada película la renovación de un universo que nunca llega, y sin embargo, todo había empezado tan bien. Con Nick Fury, que aparece para anunciarle a Tony Stark que no es el único. En ese momento, fue simplemente una jugada de genio, una promesa de continuidad que dejaba entrever el gran MCU de los Vengadores. Pero entonces, ¿cómo llegamos a esto? Pues bien, eso es lo que vamos a analizar en este video. Desde las horas de gloria de un MCU perfectamente engrasado hasta el engranaje defectuoso del multiverso. ¿Cómo Marvel transformó una fórmula mágica en un mecanismo industrial que ya no le llega a nadie? Y sobre todo, ¿cómo podrían finalmente devolverle a las escenas postcréditos su verdadero prestigio? ¿Ya lo entendieron? En este video vamos a abarcar mucho. Una vez más, vamos a hablar de los proyectos pasados, presentes y potencialmente futuros del MCU. Así que entramos en la zona de spoilers, zona de todos los peligros. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu público crítico favorito. Intro. La historia de las escenas postcréditos. Cuando hablamos de escenas postcréditos, pensamos inevitablemente en los superhéroes y más específicamente en Marvel. Es ese estudio el que transformó lo que antes era solo un simple extra para los geeks curiosos en un verdadero fenómeno social. No sé ustedes, pero yo de verdad juzgo a la gente que se sale de la sala antes de que terminen los créditos, aunque sinceramente sé bien que en este momento seguro va a estar malísimo. Pero mucho antes de la famosa escena de Nick Fury en Iron Man en 2008, muchas películas ya habían usado estas escenas, a veces como una broma, a veces para prolongar un evento de la película, o incluso como un adelanto de una posible secuela. Pero una de las más memorables sigue siendo la de la película Un experto en diversión, que salió en 1986. Es la historia de un adolescente en su último año de preparatoria que se salta las clases para explorar Chicago con su mejor amigo y su novia. Es una película en la que Ferris rompe regularmente la cuarta pared para hablar con los espectadores. Y en la escena post-créditos, se le ve salir de su baño y decirle al público, ¿todavía están aquí? Se acabó. Una escena absolutamente de culto, por supuesto, para todos los fans de Deadpool, ya que la película la parodia palabra por palabra, pero no se detiene ahí. Sabemos que Ryan Reynolds adora burlarse del universo Marvel a través de su personaje de Deadpool, así que continúa con un Oh, ¿esperas un avance de Deadpool 2? Bueno, no tenemos ese tipo de dinero. Esperamos que Sam Jackson aparezca con eso. Hay que recordar que la primera película de Deadpool se produjo con un presupuesto minúsculo. 58 millones de dólares nadie en Fox creía en ella. Para comparar, Deadpool y Wolverine costó 200 millones. Y Ryan Reynolds no pierde la oportunidad de burlarse de Iron Man 1 y su escena postcréditos de culto, jugando con las expectativas de los fans de Marvel que siempre esperan algo interesante después de los créditos. Luego regresa para anunciar que Cable formará parte de la segunda película, porque sí, aunque se burle, sabe cómo hablarle a los geeks que somos. Y Ryan Reynolds es de los pocos que nunca abusa de las escenas postcréditos, y justamente de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Porque las escenas postcréditos de Deadpool 2 son simplemente un enorme viaje de ego, con una escena eliminada de Baby Furrer como extra. Y en Deadpool 3, aunque podría haberse sentido obligado a hacer avanzar la historia del multiverso, Reynolds simplemente elige confirmar un chiste de la película sobre la antorcha humana. Es divertido, coherente con lo que acabamos de ver y funciona. Lástima por los frustrados. Pero antes de volver a Marvel, hay que entender lo que realmente desencadenaron. Sí, a menudo son las escenas postcréditos las que hacen más ruido después del estreno de una película. Permiten una inmensa libertad para sentar las bases de la continuación de un universo. Pero el problema es que Marvel creó un monstruo. Porque fuera del MCU, estas escenas a menudo han causado más daños que verdaderas construcciones narrativas en las grandes franquicias. Miren Monsterverse, Rápidos y Furiosos o peor aún, Transformers. Quizá no lo viste, pero el final de la última película de Transformers insinúa directamente un universo compartido con los G. Joe. Por su parte, DC intentó resistirse a la tentación durante mucho tiempo, especialmente bajo la dirección de Zack Snyder, quien evidentemente odia las escenas postcréditos y prefiere concluir sus películas de manera adecuada, integrando todos los elementos antes de los créditos.
Pero ante el éxito de Marvel, Warner cede y decide rehacer completamente Escuadrón Suicida, añadiendo más humor y su primera escena postcréditos. Ahí vemos a Bruce Wayne recoger un expediente con Amanda Waller que contiene los perfiles de todos los superhumanos, especialmente los futuros miembros de la Liga de la Justicia. Y luego llega Mujer Maravilla, producida por Snyder, que no será modificada en lo absoluto, y por lo tanto no incluye ninguna escena postcréditos. Pero mientras Snyder está en plena producción de Liga de la Justicia, pierde trágicamente a su hija Autumn y se retira del proyecto. La película es retomada por Joss Whedon, director de las dos primeras de Los Vengadores, encargado por Warner para transformar esta Liga de la Justicia en la versión DC de Los Vengadores. El resultado, no una, sino varias escenas postcréditos, una carrera entre Superman y Flash, y luego una escena con Lex Luthor que se escapa para encontrarse con Deathstroke. Una escena que, como sabemos, no llevará absolutamente a ningún lado. Y es ahí donde empiezan los verdaderos problemas. Tomemos a Shazam. La película insinúa a Mr. Mind al final de la primera y lo vuelve a insinuar exactamente de la misma manera al final de la segunda. Ni siquiera se tomaron la molestia de meter al personaje en la trama. Reciclan la idea como si nada. Bueno, lo mismo pasa en la horrible Black Adam, que trae de vuelta al Superman de Henry Cavill solo para crear un revuelo innecesario, aunque ya no debía aparecer. Pero eso es la magia de La Roca. O también Mujer Maravilla, 1984, que saca a la actriz original de la serie de televisión sin ninguna explicación. Luego viene la renovación con James Gunn, que al final de su Escuadrón Suicida nos adelanta la serie Peacemaker. Bueno, veremos si continúa con esa tradición en su propio MCU este verano con Superman. En fin, sí, la escena postcréditos puede ser un arte, pero ya sea para completar una película o para avanzar una trama más amplia, debe ser pensada como parte de un todo. Y no solo como, muy seguido, lanzada a la carrera por los ejecutivos del estudio que no entienden nada y solo quieren hacer ruido con su película. Pero ahora, Marvel, ¿cómo lograron imponer esta mecánica hasta convertirla en un verdadero sello distintivo? El arte de la escena postcréditos. Se puede decir que, en general, Marvel casi no cometió errores durante casi 10 años. Y la razón es simple. La saga del infinito se concentró principalmente en una sola cosa, un solo equipo, los Vengadores. Ciertamente, tuvimos a los Guardianes de la Galaxia que se desarrollaron por su cuenta, pero casi todo giraba en torno a un objetivo, Thanos, así que el camino era claro, directo, marcado. Las escenas postcréditos eran importantes tanto para la película que acabábamos de ver como para anunciar lo que venía después, pero sobre todo, seguían considerándose lo que siempre debieron ser, un extra. Y no como ahora, algo que puede salvar o arruinar completamente una película, especialmente en la fase 1 era de una precisión casi placentera. Y además de las escenas postcréditos, Marvel incluso lanzó una serie de cortometrajes para conectar esas escenas entre sí, y todo era fluido. Iron Man 1 nos revela que Tony Stark no es el único superhéroe y que ya existe una iniciativa Vengadores. En el increíble Hulk, vemos a Tony ir a encontrarse con el general para reclutar a Hulk en lugar de la Abominación para ese famoso programa de los Vengadores. Iron Man 2, por su parte, insinúa directamente la llegada de Thor. Thor nos muestra que Loki no está muerto, y así prepara el camino para los Vengadores. Y Capitán América, el primer Vengador, lanza oficialmente la primera misión de los Vengadores. Es claro, transparente, eficaz. Cada película lleva a la siguiente y todas apuntan en una sola dirección, la formación del equipo. Y está tan bien construido que uno podría pensar que podría terminar ahí. Pero no, porque los Vengadores nos preparan algo aún más grande. La famosa escena del shawarma, esa se grabó de último minuto unas semanas antes del estreno de la película. No aporta nada fundamental, salvo mostrarnos a los héroes como personas normales alrededor de una comida. Y si se fijan bien, Chris Evans se cubre la boca con la mano porque tenía bigote para otro papel que estaba filmando al mismo tiempo. Iron Man 3 rompe un poco la tradición. Su escena postcréditos realmente no tiene valor narrativo, solo nos muestra que Tony y Bruce siguen en buen contacto. ¿Te quedaste dormido? Me desconecté. Está bien, pero eso es todo. En ese momento, Marvel claramente aún no tiene una visión clara del futuro y prefiere no arriesgarse. Sí, en ese entonces todavía tenían esa lucidez. Thor, un mundo oscuro por su parte, vuelve a poner en marcha la máquina. Directamente enlaza a los Guardianes de la Galaxia y pone la primera piedra del mito de las gemas del infinito. Capitán América, el soldado del invierno, es aún más efectivo. Traza dos caminos, uno hacia Civil War y otro que lleva directamente a Avengers. Era de Ultron. Una vez más, es coherente, sigue una línea, pero llega James Gunn. Entonces, les decía que en DC, desde el principio, empezó a adelantar su próximo proyecto. Y en ese entonces, Gunn, en Marvel, acepta seguir el juego de las escenas postcréditos al estilo Disney, pero quiere mantener a sus guardianes alejados del resto del MCU. El resultado es que esas dos escenas postcréditos solo sirven para prolongar la locura de su película. Y sinceramente, está bien. Vemos a Baby Groot y a Howard el Pato. Nada más, pero funciona. Avengers, Era de Ultron, por su parte, sigue anticipando la llegada de Thanos. Y es ahí donde Marvel va a cometer su primer gran error.
Vemos a Thanos ponerse el guantelete del infinito en lo que parece ser la cámara del tesoro de Odín, solo que varios años después esa escena ya no tiene ningún sentido. Ya no encaja con lo que nos cuentan después. Falso. Pero cumplió su función. Thanos va a conseguir un guante. La fase 2 termina con la escena postcréditos de Ant-Man, que simplemente adelanta a Ant-Man y la avispa. Empezamos la fase 3 con algo grande. Cada proyecto ahora tiene un solo objetivo, llevarnos hacia Infinity War y Endgame. Por eso, las escenas postcréditos siguen siendo totalmente lógicas en ese momento. Civil War adelanta dos cosas: el equipo del Capitán escondido en Wakanda y Peter que guarda su traje. Nos mandan directamente a Homecoming. Y ahí ya se siente que algo ha cambiado. Ya no solo se adelanta la próxima película, sino lo que va a pasar en unos años. Nuevos personajes enriquecen el lore, y los Vengadores ya no están solos en el centro de la trama. Aquí, la escena sirve tanto para presentar Wakanda como para sentar las bases del universo de Spider-Man. Lo que antes era solo un pequeño extra para conectar las películas se convierte en una verdadera herramienta narrativa, un trampolín hacia nuevas ramas, una promesa hacia el futuro. Y luego llega Doctor Strange. Bueno, ya habíamos tenido el error del guante de Thanos en la sala de trofeos de Odín, pero esto es otra cosa. Doctor Strange presenta la primera escena postcréditos que va a causar un verdadero problema, un agujero en la trama. La escena muestra a Mordo persiguiendo a hechiceros de todo el mundo para robarles su poder. Se suponía que esto iba a servir de adelanto para Doctor Strange 2, donde Mordo podría haber tenido un papel central. Excepto que el MCU después de Endgame ya no sabía muy bien hacia dónde ir, y Doctor Strange 2 cambió de guión varias veces incluso durante la producción. El resultado, esa escena queda completamente obsoleta. Peor aún, en una versión de la película, Wanda debía decapitar a Mordo justo al inicio, así que habríamos tenido una escena postcréditos que llevaba a una ejecución en los primeros 5 minutos. No tenía caso. Si quieren mi opinión, hicieron bien en quitar esa escena, porque sinceramente solo habría servido para compensar esa escena postcréditos inútil. En fin, la maldición comienza. Afortunadamente, al menos la segunda escena post-créditos nos muestra una escena bastante genial sacada directamente de Ragnarok. Por su parte, James Gunn sigue su camino, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 lanza de plano 5 escenas post-créditos. La primera es divertida, una que prolonga la película con Stallone, y otra que adelanta la llegada de Adam Warlock para una posible tercera entrega. Una nueva, más ligera, con Groot como adolescente. Y finalmente, una escena donde vemos que Stan Lee en realidad es un espía de los vigilantes. James Gunn sigue en su onda, en su propio universo, sin nunca insinuar la implicación de los Guardianes en la historia global del MCU. La escena postcréditos de Homecoming, una broma al estilo Deadpool que salió un año antes. Se burla del espectador que espera un adelanto hasta el final, algo anodino, pero en ese momento realmente frustró a los fans. Porque sí, Marvel quedó atrapada en una promesa, y cuando ya no la cumple, recibe críticas. Porque sí, incluso en ese entonces, las escenas postcréditos debían adelantar lo que seguía, o de lo contrario, la película corría el riesgo de ser criticada duramente. La de Thor, Ragnarok, muestra la nave de Thanos, que nos lleva directamente a Infinity War. Simple, eficaz, anuncia lo que viene para el próximo Avengers. Black Panther, por su parte, nos muestra a T'Challa abriendo Wakanda al mundo. Más que un simple adelanto, como una continuación lógica de la película, Black Panther es casi un mini universo dentro del MCU, pero también es lo que permite centralizar la batalla de Infinity War en Wakanda. Abre su reino, dispuesto a sacrificarlo todo para salvar el universo. Y la segunda escena, Bucky curado, un paso más hacia el final de su redención. Y aquí entramos en la recta final de esta fase 3, la más larga de todas. Infinity War termina por primera vez con una derrota, y la escena postcréditos es crucial. Muestra las consecuencias del chasquido a nivel mundial. La gente desaparece por todas partes. Es el caos, pero una esperanza renace con este buscapersonas. Un buscapersonas con los colores de la Capitana Marvel. Esto nos lleva directamente a la película Capitana Marvel, que nos muestra una escena postcréditos que ocurre justo después de los eventos de Infinity War. De hecho, esa es una de las razones por las que la película supera los 1.000 millones en taquilla. En ese momento no se filtra nada sobre Endgame, ningún insider lo revela al público en general. Y hay muy pocos creadores realmente especializados en el MCU, y todos esperan esa escena postcréditos para tener una pista sobre lo que sigue. Y sí, no decepciona. Nos muestra a los Vengadores destrozados y a Carol que aparece de repente preguntando. Pero empieza algo bastante malsano. La película no es considerada como una muy buena película. Al contrario, Brie Larson recibe muchas críticas por su actuación. Pero la gente sale encantada de las salas de cine y solo habla de la escena postcréditos. Un fenómeno que se va a repetir en algunos proyectos después. Y una sensación que a veces tuve de ir al cine solo por la escena postcréditos y tener un adelanto de lo que nos espera en el futuro. Como una droga, necesitaba mi dosis de adelanto. Ant-Man y la avispa, por su parte, nos muestra otra cosa, pero que será igual de importante para Endgame.
Cómo Scott queda atrapado en el reino cuántico justo en el peor momento. Y finalmente, el ciclo se cierra con Endgame, la única película del MCU sin ninguna escena postcréditos. Y tiene sentido, el MCU pudo haber terminado ahí. Y la verdad, Kevin Feige, en ese momento, aparte de querer ir hacia Secret Wars para un reinicio con los X-Men y los Cuatro Fantásticos, realmente no sabe cómo llegar ahí. Entonces entramos en una fase de duda. Y es ahí donde nace la dictadura de las escenas postcréditos. Cuando Sony se une, Hollywood no pudo hacer más que observar impotente los 10 años de éxito de Disney. Una aventura llevada con maestría que concluyó con una apoteosis. Para los fans, por supuesto, pero sobre todo para el estudio que se embolsó 13.5 mil millones de dólares solo con la fase 3. Un éxito tal que llevó al estudio Sony a intentar también lanzar su propio universo después del éxito del primer Venom. El famoso universo de Spider-Man de Sony sin Spider-Man que me encanta. No, odio cada una de esas películas. Y aquí, amigos, Sony nos ha dado escenas postcréditos memorables. Es casi hilarante. Bueno, la primera Venom es bastante tranquila. Solo utiliza a Carnage. Ok, está bien, es eficaz, nada que decir. Pero la segunda aprovecha la oportunidad con la escena de mitad de créditos de Spider-Man, Far From Home. En esa escena revela al mundo entero la identidad de Spider-Man. En ese momento, la serie de Loki ya había introducido el concepto del multiverso. Pero todavía no tenemos idea de la trama de No Way Home. Nadie sabe todavía que Strange va a lanzar un hechizo que traerá villanos y Spideys de otros universos. Pero eso realmente no es problema de Sony. Ponen una escena postcréditos donde Venom llega al MCU, mientras que Kevin Feige se niega a integrar a ese Venom en su universo. Pero a Sony no le importa. El objetivo es generar el mayor revuelo posible y funciona porque hace que la gente hable. La gente va a ver la película solo por esa escena postcréditos. De hecho, Feige responderá de manera pasivo-agresiva en No Way Home, enviando a Venom de regreso a su propio universo y dejando solo una microgota de simbionte en el lugar, que probablemente no servirá para nada. Pero eso todavía es suave porque al año siguiente llega Morbius. Y ahí, amigos, es el movimiento más forzado de toda la historia de las escenas postcréditos. La película termina con una escena completamente WTF. El buitre, Adrian Toomes, es misteriosamente transportado al SSU. Luego va a buscar a Morbius para proponerle formar un equipo. Y lo increíble es que lo asumen por completo y no tiene ningún sentido con esa réplica surrealista de Toomes. Sí, totalmente, tienes razón. En fin, Sony ha intentado de todo para darle interés a su universo mediocre. Están esas escenas postcréditos, pero nunca lo logran. Pero no solo Sony cayó en esta fiebre, porque Marvel, que sigue siendo el maestro absoluto en escenas postcréditos, también se vio contagiado. Aunque, seamos honestos, el inicio de la fase 4 no es tan catastrófico como algunos quieren hacer creer. Hay que reconocer que el desmadre alrededor de la continuidad después de Endgame, combinado con las tensiones internas en Marvel Studios, ha creado una expectativa enorme en el público. Como resultado, si las películas en sí no hacen avanzar la historia, entonces las escenas postcréditos se supone que deben hacerlo. Pero eso solo funciona si sabes a dónde vas. Pero antes de continuar, hace mucho que no les hablo de mi servidor de Discord, el Bookhart Theory Club, un servidor con una comunidad súper apasionada que intercambia teorías y noticias que pueden encontrar directamente en el servidor. Ya no necesitas estar pendiente en todas partes, en Twitter, Instagram, en los sitios web. No, Nobot se encarga de eso por ti y te ofrece lo mejor de los insiders y medios de la cultura pop. Y si alguna vez quieren unirse a nosotros, chicos, todo lo que tienen que hacer es ir al enlace en la descripción, justo debajo del patrocinio, o buscar en Discord el Bookhart Theory Club. Vamos, vengan, por fin encontrarán a otros grandes geeks como ustedes para hablar de los temas que les apasionan, la dictadura de las escenas postcréditos. Entramos en la era post-Endgame con Spider-Man, lejos de casa y su escena postcréditos que lleva directo al inicio de No Way Home. Bueno, ahí era imposible fallar. Pero una segunda escena nos revela que Nick Fury y Maria Hill eran Skrulls y que el verdadero Fury está tranquilo en una estación espacial rodeado de Skrulls. No, pero ¿qué onda? Sí, empezamos directo y fuerte. Esta película nos adelanta algo enorme. Los Skrulls están entre nosotros. Excepto que eso nos lleva a la serie Invasión Secreta, que reduce todo eso a un mini evento, y a la película The Marvels, donde la estación espacial ya ni siquiera tiene un solo Skrull. Ok, súper. No Way Home, por su parte, manda a Venom de regreso a su casa y por fin nos da lo que todos esperaban. Un Spider-Man solo, en modo callejero, en las calles de Nueva York. Pero incluso ahí, esa escena podría ser ignorada, ya que los rumores y la información vuelan por todos lados. Si se atreven a mandarlo otra vez al otro lado del mundo, en vez de dejarlo en Nueva York, me voy a volver loco. Pero bueno, digamos que ahí es culpa de Sony, o tal vez no. El verdadero punto de partida de la saga del multiverso es sobre todo el inicio de las series, y ellas también tienen su escena postcréditos. Y ahí, como se pueden imaginar, eso causó un gran desmadre. La primera es el final de WandaVision. Ahí insinúan el cambio de Wanda. Hasta aquí, todo bien.
Aunque, siendo honestos, me hubiera encantado ver a Strange aquí. Eso era lo que se tenía planeado al principio. Otra escena manda directamente a Mónica Rambeau a reunirse con Fury. La segunda es al final de Falcon y el Soldado del Invierno. Ahí nos muestran a la agente Carter, también conocida como el Power Broker, que ahora está infiltrada en el gobierno estadounidense. Y ahí uno piensa, ok, esto se va a poner feo, pero 5 años después, todavía nada. Sí, 5 años. Les recuerdo que, aparte de Doctor Strange, nunca un proyecto del MCU había insinuado algo con tanta anticipación. Loki, por su parte, insinúa directamente su segunda temporada, y ahí nos encanta. Cliffhanger, simple, claro, eficaz. Igual que la escena postcréditos de Black Widow que sirve para lanzar la serie Hawkeye. Perfecto, nada que decir, pero es precisamente en ese momento cuando todo empieza a descontrolarse. El 100% de las películas que siguen empiezan a abrir la puerta a tramas mucho más amplias. Como si ahora cada escena postcréditos tuviera que lanzar una nueva saga, cuando en realidad todo lo que queríamos era solo un siguiente paso, no un próximo multiverso. Y lo peor es que ninguna de esas promesas se ha cumplido. Shang-Chi es una muy buena película, un personaje que queremos volver a ver pronto, y la escena postcréditos nos muestra integrándose a los Vengadores con la promesa de aprender más sobre los anillos. Al final, nunca obtuvimos ninguna respuesta. La segunda escena nos muestra que la organización criminal del papá fue retomada por Jing Lee. Nos dicen que volveremos a ver los 10 anillos. Entonces, ¿cuándo? Es un misterio. Los Eternos, por su parte, nos presentan nada menos que al hermano de Thanos, Star Fox, interpretado por Harry Styles, y a su amigo Pip, pero eso no es todo. También nos adelantan a Blade con la voz de Mahershala Ali. ¿Seguro que estás listo para eso, señor Whitman? Obviamente, ninguno de estos personajes aparecerá antes de 2028 en el mejor de los casos. La serie Moon Knight insinúa la aparición de su tercera personalidad, Jake Lockley, pero la serie nunca será renovada, y posiblemente no volvamos a ver a Moon Knight hasta que aparezca con los Midnight Suns. Entonces otra vez, después de Secret Wars, nuevo éxito de taquilla, nueva escena postcréditos, y aquí Doctor Strange en el multiverso de la locura falla completamente. La película termina con una escena súper oscura. Strange, maldito por el Darkhold, ve cómo le sale un tercer ojo que se abre en su frente. Tipo, ambiente dramático. Y 5 minutos después nos ponen una escena postcréditos donde Strange, totalmente cómodo con esta idea, se une a Clea, la sobrina humana de Dormammu, para irse de aventura por el multiverso, lo que borra totalmente el final de la película. Incomprensible. Sí, la escena es emocionante, pero otra vez no lleva a nada por ahora. Y si tomamos un poco de distancia, nos damos cuenta de que desde la primera película de la fase 4, ninguna película ni serie realmente ha llevado a un proyecto concreto, validado, listo para salir. En resumen, en ese momento, Marvel está perdido y ya no sabe hacia dónde va. Les lanza promesas locas a sus espectadores. Pero lo que no se da cuenta es que, al hacer eso, están alimentando o incluso creando la fatiga de Marvel. Claro que juegan con la emoción inmediata en la sala, para a veces compensar la calidad promedio de la película. Pero los fans, ellos, empiezan a cansarse de esperar una continuidad que nunca llega. Obviamente Thor, Amor y Trueno, no lo hace mejor. Insinúan una guerra con los dioses del Olimpo, especialmente Hércules. Una guerra que, seamos honestos, probablemente nunca veremos. Porque si Thor 5 llega algún día, hay muchas posibilidades de que tome una dirección totalmente diferente. Al menos, según los rumores. La segunda escena nos muestra a Jane Foster siendo recibida en el Valhalla. Y ahí, otra vez, nada, ningún seguimiento por el momento. Black Panther Wakanda Forever nos presenta al hijo de T'Challa, Toussaint, cuyo nombre en Wakanda es T'Challa. Bueno, voy a parar aquí porque ya entendieron, esto por ahora no lleva a ningún lado y no sabemos en absoluto si él será el próximo Black Panther o un tipo del multiverso. En este punto, la única serie que lleva directamente a una película es Miss Marvel, que continúa con The Marvels. She-Hulk, por su parte, va a liberar completamente a la Abominación para enviarlo a Kamar-Taj. Y honestamente es algo que había olvidado por completo antes de hacer este video. Una fase que entonces insinuó un montón de locuras que en su mayoría nunca sucederán. Y de todos modos, ese es uno de los problemas principales. Con la multiplicidad de personajes e historias, casi se ha vuelto imposible repetir la misma fórmula que funcionó en la saga del infinito, porque ahora las películas no siguen la narrativa de los Vengadores, desembocando en cruces entre personajes. De hecho, en mi opinión, ese es el principal problema del MCU después de Endgame. Sin cruces entre personajes, se vuelve difícil realmente conectar a los personajes entre sí. Pero la fase 5 va a marcar un verdadero punto de inflexión en el futuro del MCU. La toma de conciencia. El caso de Ant-Man y la avispa Quantumania es casi un caso de estudio. Con los problemas legales de Jonathan Majors, el estudio ya no sabe qué hacer. Están a la espera porque tenían muchas esperanzas puestas en el actor y sobre todo en el personaje que interpreta, Kang. Por eso Marvel va a modificar el final de la película en el último segundo. Kang ya no gana. Pierde en una pelea de bar contra Scott. Como resultado, Kang Prime, el Conquistador, queda fuera del juego. Pero la escena postcréditos es así, eleva la amenaza a otro nivel. Descubrimos a 3 de sus variantes más peligrosas y sobre todo el Consejo de los Kang, y ahí sí se pone serio. Por fin parece que la historia avanza, todos esperamos ver a Kang por todas partes.
Y la segunda escena enlaza directamente con la temporada 2 de Loki para motivar a la gente a interesarse en la continuación de esta historia, la de aquel que permanece. Así que, sin que lo parezca, Disney parece estar distante y al mismo tiempo apostarlo todo por Kang. Excepto que unas semanas después, Disney despide al actor y todo el plan alrededor de Kang se viene abajo. Y ese es el punto culminante de una gestión desastrosa de una máquina que, sin embargo, funcionó a la perfección durante años. Los fans lo saben. Desde hace algunos años, las escenas postcréditos son engañosas. A menudo no llevan a nada. Aprovechan la emoción del momento y ya no son suficientes para atraer a la gente al cine. Marvel tiene que retomar el control y rápido. Primer intento con los Guardianes de la Galaxia. Volumen 3, la última película de James Gunn. Y él lo entendió todo. Se niega a usar un proyecto que no esté aprobado. Simplemente nos presenta al nuevo equipo sin prometer nada y manda a Star-Lord de regreso a la Tierra con un simple mensaje. El legendario Star-Lord volverá. Lo mismo para Deadpool y Wolverine que, como vimos, usan su escena postcréditos para hacer una broma. Y eso es todo, al menos en el cine. Porque por eso hablo de la dictadura de las escenas postcréditos. Porque apenas termina la película, algunos se quejan de que no haya una verdadera escena postcréditos. Y Ryan Reynolds, para calmar a los fans y presionar un poco a Marvel para que recupere a su amigo, comparte una escena eliminada que podría haber servido como postcréditos. Una escena donde van a buscar a Gambito, para adelantar su regreso, ya que ya fue anunciado en Doomsday. Pero noviembre de 2023 finalmente marca el regreso de una escena postcréditos que realmente tiene sentido. En The Marvels descubrimos que Mónica Rambeau atravesó una brecha del multiverso para encontrarse en el mundo de los X-Men. Y ahí sí, eso es importante. Es una trama que tendrá un papel central en la próxima película de los Avengers. De hecho, es lo que salva la película. Pero el problema es que la escena se filtró el mismo día del estreno. Y eso rompe exactamente lo que había permitido que la primera Capitana Marvel fuera un éxito. Como resultado, The Marvels se convierte en uno de los peores fracasos en la historia del estudio. Aunque todos recuerdan esa escena, no es la única. Porque vemos una segunda, donde Kamala recluta a Kate Bishop para su equipo de campeones. Un equipo que también veremos en la próxima película de los Avengers. Pero en ese momento, se siente que Disney intenta retomar el control de su narrativa, y ya era hora. Esta escena llega justo con el regreso de Bob Iger a la cabeza de Disney y de Kevin Feige nuevamente al mando. Después, seguimos con el muy problemático Captain America, Brave New World, y de nuevo, una escena postcréditos improvisada rápidamente para salvar la situación. Excepto que esta vez sale completamente mal. Sam estará al lado de la cama de Samuel Stern, quien le anuncia que existen otros mundos con sus propios héroes y que Sam no está listo. Bueno, está bien, entendemos que nos recuerdan la existencia del multiverso, que se acerca una incursión, pero en general es confuso, es vago y no se compromete con nada. El director, después en una entrevista, declara que no entendimos absolutamente nada, porque en realidad la escena adelanta la llegada de un equipo de Illuminati del multiverso. Y esa, Julius, solo tú la viste, primo, porque si ni nosotros, los expertos, entendimos nada, imagina el público en general, hubiera sido mejor que se quedara con las escenas postcréditos normales, que eran mucho mejores. Por último, agrega que es culpa de la huelga de guionistas que esté tan mal escrito. Pues sí, en fin, todo depende ahora de Thunderbolt, que debe marcar el verdadero regreso al orden en Marvel. Ya con una película de calidad, pero también en la gestión de la escena postcréditos. Y en realidad tenemos dos. La primera, probablemente filmada por el equipo de la película, está bien. Es divertida, pero no tiene mucho interés. Es un extra. Eso no es ningún problema siempre y cuando no sea la única escena postcréditos. La segunda, en cambio, va a durar casi 3 minutos y es simplemente la escena postcréditos más larga de todo el MCU. Incluso más larga que las 5 escenas postcréditos juntas de Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y por primera vez en la historia del estudio, está dirigida directamente por los directores de una de las próximas películas. Los hermanos Russo al mando de los próximos Vengadores. Marvel lo entendió. Por fin, vuelven a tomar en serio esta herramienta crucial y dejan a los Russo a cargo de levantar Marvel, de manejar su historia. Y esta escena retoma todo lo que hizo exitosas a las escenas post-créditos. Nos presenta a los nuevos Vengadores, el futuro conflicto con el equipo de Sam y sobre todo, la supuesta llegada de los 4 Fantásticos a la Tierra. Y para rematar, está llena de easter eggs y detalles divertidos. Porque no es la misma nave que la de los 4 Fantásticos que vimos en los avances, pero ese no es el tema del video. El único problema es que Marvel quiso promocionar demasiado la película y lo reveló todo apenas 3 días después del estreno. Como resultado, todo el mundo ya sabía lo que contenía y nadie fue a ver la película. Porque sí, eso también es parte de un Marvel, la gestión de los spoilers, de la película, claro, pero sobre todo de la escena postcréditos, y hoy en día todo sale demasiado rápido. Pero bueno, se los vamos a perdonar porque realmente están intentando mejorar. En fin, antes de concluir este video, es imposible no hablar del próximo Marvel, Los 4 Fantásticos. La película ya tuvo una proyección de prueba privada en Los Ángeles. Y obviamente se filtró bastante información, pero lo que más ruido está haciendo hoy, adivinen qué, no es la película en sí, es la escena postcréditos. Sí, otra vez ella.
Y todos están especulando sobre un minuto de la película. ¿Veremos a Doom? ¿No lo veremos? ¿Lo van a insinuar? ¿Qué versión? ¿Para cuándo? Y quizá eso sea la verdadera dictadura de las escenas postcréditos impuestas por Marvel. Especular sobre el hecho de que una microescena de un minuto al final de la película puede hacernos felices o arruinarnos la función. Y sinceramente me parece absolutamente terrible. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña introspección. No duden en decirme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿A ustedes también les ha pasado que iban a ver una película de Marvel solo por la escena postcréditos? Si aún no han visto mi último video sobre el futuro del MCU después de Secret Wars, está justo aquí y se los recomiendo. Está genial. Nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Mientras tanto, no olviden ser curiosos. Ese es el secreto para ser felices. ¡Chao!